Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, necesitamos a ese chat que ya vemos que está ahí, que nos diga, que nos confirme si se nos oye. Porfa. Gente del chat. Oli. Vamos a empezar con las pruebas de sonido rápido. A la colaboradora se la oye más bajito. A ver, pues bájame a mí o súbete a ti. Casi que mejor que te subas a ti. Vale, me acabo de subir. Puede ser que ahora ya se me oiga un poquito mejor. Y yo ahora estoy tranquila, pero conforme vayamos avanzando me iré poniendo nerviosa, entonces hablaré más alto. Así que dice Jules Cook que ahora que todo bien. Nos dicen que bien. Yo te aviso, colaboradora, Sí, que hablo más alto. de acuerdo. Este tono mío no es real. Entonces, bueno, no sé, yo voy a ser más estridente. Bueno, pues gracias por la prueba de sonido, gente del chat. Bienvenidos. Vamos a empezar porque esto era eso, simplemente pues las pruebas. Entonces ahora pues va a llover. Bueno, a ver, llueve muchísimo, entonces dime dónde estás, que llueve tanto. ¿Dónde te apetece estar en este programa? Pues en Londres. ¿En Londres, por ejemplo? Sí. Pues sí, un lugar muy lluvioso, por cierto. Pues yo he elegido, mi localización lluviosa va a ser Colombia, una planta de producción de rosas. Y porque, bueno, pues en el libro una de las cosas que se cuentan es que parece ser que es muy complicado conseguir que te den acceso a estas plantas de producción, porque parece que no interesa, ¿no? Que la gente vaya a verlas y aprenda su funcionamiento verdadero, ¿no? Que se sigan quedando con esta idea tan bonita de cómo son las rosas. Sí. Entonces, bueno, pues he decidido irme ahí a Colombia. Sí, que no se sepan las condiciones de trabajo por las que se pasa para obtener luego pues unas rosas tan bonitas. Claro, porque quizás si se conocieran, pues decaería un poco su consumo. Sí. Por parte de algunas personas, al menos. Bueno, pues nada, vamos a presentar quiénes estamos en Libros Bajo el Paraguas este mes. Bueno, yo estoy siempre, Elena, y tenemos aquí conmigo a Paloma, que además es la encargada del sonido. Bueno. Y que nos dicen que necesita un poquito más de volumen. Vale. Tú Pues, súbete sin miedo. Venga, pues un poquito más. Sí. Lo he puesto un poquito más. Porque es que yo me vengo muy arriba. Bueno, pues Paloma es mi madre, así que yo la voy a llamar mamá, no voy a estar llamándote Paloma. Y tiene un gran criterio, se la conoce en nuestra familia por ser descubridora de cosas que luego se hacen muy famosas y muy importantes. Yo ahora mismo solo me acuerdo de Jordi Lavanda. Yo me acuerdo. Pero también descubrió Harry Potter. Es verdad, nos trajo Harry Potter a casa antes de que empezara a ser conocido mundialmente. Bueno, pues eso, que como es una gran descubridora, pues también nos descubrió ella el libro del mes. Y bueno, también tiene mucho mérito porque está un poco afectada de la voz, pero pues es que la lluvia es lo que tiene. Y además así nos solidarizamos un poco con Orwell, que también debió de estar afectado de la voz muchas veces a lo largo de su vida. Bueno, mamá, ¿qué libros has leído de Orwell? Cuéntanos. Pues he leído hace muchos años, 1984. Pues igual que yo. O sea que venimos las dos iguales, una madre y una hija en una botija. Yo ya me estoy viniendo arriba. Caben en una botija. Eso, es una expresión popular que os regalamos en el día de hoy. Bueno, pues este mes, en febrero, en Libros Bajo el Paraguas, hemos leído un libro que es muy novedoso porque no es novela, sino que es ensayo. Nuestra primera incursión en el terreno del ensayo y bueno, pues se ha disfrutado mucho. En febrero, que es el mes más corto del año, pues resulta que nos hemos lanzado con un ensayo que es de nuestros libros más largos. Pero bueno, se ha podido y se ha disfrutado mucho. Ala, ¿nos quieres decir, anuncias tú que el libro? Sí, el libro que hemos leído este mes se llama Pan y Rosas. No. Ah, no, perdón. Uy, Las Rosas de Orwell. Disculpar. De Rebecca Solnit. No se quita. Yo, la edición, esto va natural. Natural como un arroz. Vale, yo leo Pan y Rosas.
La verdad que queda muy natural. Rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas. Con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Bueno, pues este es el poema que hemos elegido para nuestro libro. ¿Qué te ha parecido? Puedes ir pensando si tienes algo que decir. Yo, mientras tanto, voy a contar pues que hay muchísimos poemas que mencionan la rosa o que están dedicados a las rosas, pero bueno, tenía muy claro que quería elegir un poema escrito por una mujer, porque ayer fue el Día de la Mujer, porque la autora, creo que una de las cosas por las que ella aboga es por el feminismo y bueno, pues tenía que estar escrito por una mujer. Entonces eso ya era un dato importante. Y bueno, pues buscando poemas me salía mucho un poema que hay de Lorca, me salía también un poema que tiene Góngora y ya con Góngora ya me dio la pista, tiré de ese hilo y pues me fui a la poeta del siglo de oro español más famosa, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que es esta mujer que fue monja, pero fue monja, según dicen, según decía ella, más que por vocación. Bueno, ya no lo decía de una manera tan explícita, pero vaya, que ella, o sea, si eras mujer, pues básicamente o te casabas o te metías a monja. Entonces, ¿qué pasaba? Que si ella se casaba, pues su vida iba a ser la de esposa y madre, engendrar hijos uno tras otro. Y ella, pues lo que quería era leer y escribir, estudiar, ampliar sus conocimientos, y sabía que eso no lo iba a poder hacer con tanta libertad si, pues, elegía esa vía, ¿no? La vía del matrimonio. Entonces, ¿qué vía eligió? Pues la vía de la religión, que le permitía estar más entre libros, leer. Hay también quien dice que, bueno, que ella estaba en la corte. Esta mujer era del virreino que tenía España en México. Perdón, que no lo he dicho. Ella nació allí y vivió allí, en México, en Nuevo México. Y hay quien dice también, estaba en la corte, y hay quien dice que otra opción es que se metiera a monja porque sufrió un desengaño amoroso en esa corte en la que ella estaba. Quizá de manos de una mujer, porque se dice también que podía ser lesbiana. Bueno, en fin, mucha historia. Total, que Góngora es un poeta del siglo de oro famosísimo, importantísimo, que murió en 1627, Sor Juana nace en 1648, y Góngora tiene un poema muy bonito, muy interesante, un soneto a la rosa, que también trata esta idea de lo efímero, de cómo la rosa la vemos en vida y nos parece, pues eso, la vida en sí misma, ¿no? Tan pura, tan colorida, y luego en cambio, pues es muy frágil, como que encierra en sí misma esa antítesis, ese juego de contrarios que a los autores del siglo de oro les gustaba tanto. Y también me gustaba el soneto de Sor Juana porque el primer verso dice: rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza. Este adjetivo gentil es algo que Sor Juana le dice a la rosa que la rosa es gentil, ¿no? Y este gentil a mí me hizo acordarme del capítulo 2 de la parte quinta del libro, de Las Rosas de Orwell, que se titula Gentility y que habla, bueno, pues de dónde viene todo esto de gentil, la gentileza. Hay una raíz indoeuropea que parece ser que es gen, que significa dar a luz o engendrar. Y bueno, pues le dedica un espacio la autora Rebecca Solnit a esta palabra. También, bueno, hay una parte que es como gentil era todo aquel que no era judío. Entonces, bueno, pues de todo esto que hay en el poema de Sor Juana, bueno, pues que cada uno elija
como lectores modernos que somos, la interpretación que desee. Pero bueno, me parecía muy interesante, que estaba todo muy relacionado. No sé qué te ha parecido a ti el poema. Bueno, es muy barroco, muy de ese estilo, ¿no? Sí, pero está muy bien. La verdad es que sí, que me ha gustado. También me parece curioso y bueno, algo que a comentar, que tanto Góngora como Sor Juana en el soneto que le dedican a las rosas se dirigen a ellas de tú. O sea, el poema no es que hable de la rosa y tal, no, es que hablan con la rosa directamente. Eso también me gustaba. Sí, un diálogo con la rosa. Uh-huh. Bueno, ¿nos quieres decir algo del poema de Sor Juana? ¿Tú conocías a Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Te suena? Sí, o sea, de haberlo estudiado, pero lo tengo ya muy atrás. Bueno, pues para que no sea soy más... consciente de haber leído nada de Sor Juana. Es complicada, ¿eh? Es como Góngora, pero mujer. Ya, supongo que en el colegio sí analizaríamos algún poema de ella, pero no recuerdo ningún poema en concreto. Bueno, pues eso, queríamos reivindicar un poco pues sí, está muy a esta bien. mujer. Está muy bien. Bueno, vamos entonces con nuestro libro. Voy a leer una especie de resumen para que tenerlo fresco. A ver, Las rosas de Orwell aborda, a partir de los dos sustantivos de su título, o sea, rosas y Orwell, que se relacionan porque este escritor, George Orwell, plantó rosales en la primavera de 1936, diversos temas. Por un lado, asociados a Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Blair, tenemos algunos aspectos de su biografía, como su familia, ya que su padre trabajaba en la producción del opio y por eso el escritor nació en la India. Su investigación de la situación de las minas de carbón en Inglaterra, su participación en la Guerra Civil Española en diciembre del 36, su matrimonio y convivencia con Eileen O'Shaughnessy, creo que se pronunciará. Su amor por la naturaleza, las plantas, su última vivienda que tuvo en una isla al norte, en Escocia, que se llamaba la isla de Jura. Y la enfermedad y su muerte por tuberculosis. Y también, al mismo tiempo que se nos va narrando todas estas cosas, pues también se habla del proceso de escritura de algunos de sus libros, que va unido a estos acontecimientos vitales. Por ejemplo, el camino a Wigan Pier con la visita a las minas de carbón, el homenaje a Cataluña con la experiencia de Orwell en las brigadas internacionales, 1984 durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues por otro lado tenemos, también habla del hijo que tiene con Eileen, en fin, eso. Y por otro lado tenemos las rosas, la polisemia, es decir, los múltiples significados que tienen las rosas, su asociación con revoluciones, con la necesidad de los placeres terrenales, la ambigüedad de la rosa, su paralelismo con el cultivo de limoneros por parte de Stalin, del trigo para producir pan o de otras semillas y el cuidado de estas. El cultivo en países como Colombia, que conlleva la explotación de los trabajadores. Y en fin, el simbolismo de la rosa y su relación con el arte. Finalmente, la unión de Orwell y las rosas conduce a la conclusión de Solnit, que el gran logro por el que ahora conocemos a Orwell es su certera descripción de la amenaza del totalitarismo, pero, y cito textualmente el final del libro, ese logro es más rico y profundo gracias a los compromisos y al idealismo que lo propiciaron, a lo que Orwell apreciaba y deseaba, a su valoración del deseo en sí, del placer y la alegría, y al hecho de que reconociera que esos sentimientos podían ser fuerzas de oposición al Estado autoritario y a sus desalentadoras intromisiones. La obra que él realizó es ahora tarea de todos nosotros. Siempre lo ha sido. Así acaba el libro. Y pues creo que esa es la tesis de la autora a lo largo de este ensayo tan así, que va tan deshojado, tan salpicado de cosas, que te lleva, te mece de un lado a otro. Pues vamos con ello. No sé si me he dejado alguna cosa. Es verdad que el hijo, he dicho el hijo con Eileen, es verdad que el hijo que crían Eileen y Orwell, ellos lo adoptan. Es verdad. Sí, porque Eileen tenía, me parece que varios miomas en el útero. Y entonces el niño era adoptado y no pudieron disfrutar mucho de su hijo, ni el niño de los padres, porque la verdad es que murieron los dos pues muy jóvenes.
Sí, eso es. Aileen era Muy joven. Yo sabía que Orwell no había muerto mayor, pero no sabía que la mujer había muerto incluso antes que él. Sí. Terrible. Bueno, pues nada, yo según lo iba leyendo, el libro, como estoy ahora escuchando mucho a los chicos del Orden Mundial, que tienen, bueno, pues unos podcasts muy interesantes que se titulan No es el fin del mundo. Y bueno, pues había escuchado hacía poco uno sobre las teorías críticas de las ciencias sociales, que son en las ciencias sociales, pues, bueno, esto a lo mejor tú lo sabes, mamá, no lo sé. Mamá ha estudiado trabajo social. Sí. Entonces, bueno, pues las teorías críticas pretenden reflexionar sobre la sociedad, o sea, sobre la cultura, la política, con el fin de revelar y desafiar las estructuras de poder y con cierto afán transformador. O sea, un poco plantearnos por qué el mundo hegemónico es como es, ¿no? Que no hemos llegado a donde estamos por arte de magia, sino que hay unas dinámicas en cierto modo asentadas y que quizá hay que replantearse y en muchos casos cambiar para hacer de este mundo un lugar mejor para todos, no solo para los que ostentan esa posición privilegiada, ¿no? Sí, como las otras ciencias. Las ciencias siempre se están replanteando pues todas sus bases científicas, digamos, y hasta qué punto hay que hacer cambios en las mismas. Bueno, es que van surgiendo diferentes enfoques a lo largo de la historia. Claro, entonces, pues a mí me parecía que Rebecca Solnit en este libro, un poco, sin decirlo textualmente y sin entrar en aparato teórico, nos va dando enfoques que forman parte de todas esas teorías críticas. Por ejemplo, hay una parte de poscolonialismo, pues por cómo en la familia de Orwell, o sea, Orwell llegamos a conocer a Orwell y Orwell escribe y Orwell tiene una educación que está cimentada en la explotación de las colonias por parte del Imperio Británico, porque ¿no? Los abuelos tenían plantaciones de azúcar en Jamaica, tenían esclavos, y luego también se nos cuenta, pues eso, que el padre estaban en la India porque el padre trabajaba en el negocio del opio. Entonces, bueno, pues nada, colonialismo por todas partes. Y bueno, y si quieres contarnos un poco, pues eso, la vida de Orwell, que en ese sentido fue su educación, tenías puesto, ¿no? Que él estudió en Eton. En ese... En un momento dado estudió esa escuela que es muy Eton. prestigiosa, pero claro, no todo el mundo iba a Eton, ¿no? Sí, pues sí, fue a Eton gracias a una beca. En el libro parece que nos quieren decir como que Owen no tenía una buena situación económica, pero bueno, a Eton, y aunque fuera gracias a una beca, yo creo que no iba todo el mundo. Y bueno, con 19 años se fue a Birmania para incorporarse a la Policía Imperial Británica y allí permaneció 5 años. En 1927 se fue a París y vivió sin ingresos entre París e Inglaterra 2 años. Un poco quiso experimentar cómo se vivía en una situación tan sumamente precaria. Ahí yo creo que también hay como una visión de clases sociales, ¿no? Como quiso saber lo que era pertenecer a otra clase social, que no era la suya, ¿no? Sí. Estuvo enfermo, estuvo en un hospital, supongo que había para pobres y bueno, pues a lo mejor los cuidados médicos pues no eran tan delicados como en otro hospital, digamos, pues de pago. Este supongo que sería un poco un hospital de beneficencia. Y yo me acordaba, no sé si tú te has acordado, es que sé que a mamá le gustó mucho este libro, yo me acordaba en estos pasajes que tenían más que ver pues eso con el opio, con las plantaciones que proliferan y que emergen gracias a los esclavos. Me acordaba del libro que leímos, Babel. Sí, Babel, estuvo muy bien, me gustó mucho. Que bueno, pues también su conclusión, ¿no? Era un poco esa, qué bien que hay estudiosos, qué bien que hay grandes
bueno, pues qué bien que Occidente ha producido esas muestras culturales tan maravillosas que ahora seguimos disfrutando, pero están cimentadas en la explotación de Sí, miles de seres humanos. Con esto no queremos decir que haya que aplastar todo eso, que haya que aplastar vamos, o yo por lo menos no es mi objetivo. No es la condena así, ¡fua! Cargarnos la Universidad de Oxford. Pero sí ser conscientes. pero por lo menos sí ser ser conscientes. conscientes. Eso Y de es. lo que ha supuesto el imperialismo para unos seres humanos, digamos que han obtenido los frutos, y para otros seres humanos que son los que han trabajado para que se produzcan esos frutos. Uh-huh. Luego también me parecía que otro ejemplo de teoría crítica es todo lo que tiene que ver con el ecologismo y cómo la relación con el clima pues también es política. Y yo veía esto, pues, por ejemplo, en el afán que tenía Stalin de los limoneros y que le daba limones y todo el rato había que estar elogiando los limones. Supongo que es que querían dominar hasta la naturaleza. En un momento dado, en 1984, el torturador, el que está torturando a William Smith, pues niega la ciencia, la historia evolutiva, los registros fósiles y la antigüedad de la Tierra, y afirma: nosotros hacemos las leyes de la naturaleza. Bueno. Claro, o sea, Stalin, ¿no? La naturaleza tiene sus propias leyes. Eso es. Y nosotros lo que deberíamos hacer es respetarlas. Sí. Creo que también, bueno, entonces eso, yo veía como, ¿no? Por debajo, pues esta crítica pues a cómo, crítica no en el sentido eso de aplastar o de confrontar, sino en el sentido de ser consciente, lo que decías tú. Entonces, bueno, pues nada, pues vamos a entrar ahora con algo un poquito más amable, Sí. porque mi madre ha estado investigando un poco sobre Orwell, curiosidades asociadas a esta figura, y bueno, pues cuéntanos, ¿qué cosas tienes? ¿Tienes mucho material? Bueno, no tampoco mucho, pero bueno, es que ha sido ponernos a leer el libro y ver muchas referencias a Orwell. Y bueno, pues, por ejemplo, entonces, bueno, voy a contar varias curiosidades que he estado viendo o escuchando por aquí y por allá. Por ejemplo, nos encanta Nuria Pérez, que es la creadora del podcast Gabinete de Curiosidades. Y bueno, Nuria también ha editado varios libros. Entonces, en el libro Gabinete X, pues nos cuenta que el 22 de enero de 1984 era el día de la Super Bowl, el mayor evento deportivo en Estados Unidos. Cuando llegó el intermedio del partido, los que se quedaron delante del televisor presenciaron algo que transformaría la historia. En pantalla apareció un ejército de hombres grises, vestidos con uniformes y con la cabeza rapada. Era una sociedad como la que George Orwell había imaginado en su novela 1984, hecha de cientos de personas caminando al unísono. Mientras todos desfilaban, un hombre de aspecto severo, el Gran Hermano, adoctrinaba desde una enorme pantalla, gritando las ventajas de la unificación del pensamiento. De repente, una chica vestida con camiseta y shorts rojos, interpretada por la atleta Anya Mayor, aparecía corriendo con un gran martillo y lo lanzaba con fuerza contra la pantalla. La explosión que se generaba daba paso a la locución. El 24 de enero, Apple Computer lanzará Macintosh y verás por qué 1984 no será como 1984. Cuando el equipo directivo de Apple vio la campaña, decidieron suspenderla. Pero Steve Jobs insistió: esto es tan revolucionario como nuestro producto y estoy dispuesto a pagar yo mismo la mitad del coste de producción. Eso les hizo recapacitar y pensar que en Macintosh, que todavía no estaba a la venta, y accedieron a comprar un espacio en la Super Bowl. Fue un triunfo. Ese año ganaron los Raiders, pero al día siguiente a nadie parecía importarle. Todos preferían hablar del anuncio.
El anuncio lo dirigió Ridley Scott y quería que los hombres grises tuvieran expresiones muy agresivas y se le ocurrió reclutar a un grupo de supremacistas blancos de Londres y otro de skinheads. Los hombres resultaron muy violentos y el rodaje fue un infierno. Durante una pausa se enfrentaron a uno de los técnicos del equipo y le afeitaron la cabeza y los testículos. Esto es muy loco. Yo esto no lo entiendo. Yo tampoco. ¿Cómo afeitar a un señor los testículos? Pues primero le tendrían que desnudar al hombre. A pesar de todos estos problemas, el anuncio funcionó. Recibió varios premios y gracias a él, Apple vendió 72.000 ordenadores en 100 días. Bueno, es una historia curiosa. Y claro, y todo, es que es verdad que Orwell y lo que él crea en 1964, pues está muy presente, nos acompaña mucho, de una forma u otra. A veces Sí. de una manera más ficcional y otra de una manera más paralela a la realidad. Ahora mismo estamos en esa segunda opción. Sí, desgraciadamente. Y luego teníamos, bueno, es verdad lo que ha dicho, quiero recalcar y recomendar los libros y el podcast de Nuria Pérez, que es verdad que tiene un estilo así muy parecido al de Solnit, en el sentido de que te va contando una historia de aquí, una historia de allá, al final todas están relacionadas, pero no es una única narrativa, ¿no? Que es lo que hace esta mujer, Rebecca Solnit, en su libro también. Sí. Se puede decir que es un poco, me lo dijo una lectora, que es disperso, pero a la vez te va dando como pinceladas de diferentes sitios y lugares. Sí, y todo muy interesante y que todo estás como leyéndolo interesadísima y con ganas de, bueno, pues de que siga. Se disfruta. Luego teníamos más cosas, ¿no? Sí, otra curiosidad. Otra distopía, bueno. Del mismo, que aparece en el mismo libro de Nuria Gabinete X. Habla de Thomas Henry Ashley, que era un biólogo que le gustaba definirse como el Budo de Darwin. Incapaz de abrazar las ideas de la creación que impartía la Iglesia, decidió acuñar el término agnosticismo. Este hombre era una fuerza de la naturaleza, además de un padre devoto de 5 niñas y 3 niños, con los que solía bromear constantemente y que educó entre aventuras y juegos, una actitud muy poco usual en las familias de la época victoriana. Uno de sus hijos, Leonard, se casó con Julia Arnold, la sobrina del poeta Matthew Arnold. El primogénito Julian heredó la pasión por la biología de su abuelo y fue el primer director de la UNESCO. Tras él llegaría Noel y en 1894 nacería Aldous. Qué curioso que la inversión de 100 años, ¿sí? De las cifras. Sí. Aldous fue un niño monstruoso. Su cabeza era tan grande, bueno, estoy leyendo literalmente lo que pone en el libro. Era tan grande que tardó 2 años en caminar, porque le costó encontrar el equilibrio. Al pobre crío lo apodaron Oggy, un diminutivo inglés que significa ogro, y su infancia estuvo muy marcada por ello. El destino, sin embargo, no fue del todo cruel con Aldous. Le dio un carácter entusiasta y combativo, que le hacía buscar soluciones a cada dificultad. Su aspecto era, por así decirlo, todo un reto, pero tenía una voz preciosa y decidió centrarse en cultivarla. Desarrolló una perfecta dicción británica y cuidaba cada palabra que usaba con mimo. Ashley fue educado para seguir los pasos científicos de su familia y soñaba con estudiar medicina, pero en 1911, cuando tenía 16 años, sufrió una infección ocular que lo dejó prácticamente ciego durante casi 3 años. Aprendió braille enseguida, pero tuvo que decir adiós a las ciencias porque los textos no estaban adaptados. Siempre tenaz y positivo, se inventó una serie de técnicas y ejercicios que le ayudaron a recuperar un poco de visión y sin pensarlo 2 veces olvidó la medicina y se volcó en las letras. Los problemas de vista le impidieron participar en la Gran Guerra, a pesar de que, incapaz de aceptar sus propias limitaciones, se había presentado voluntario. Deseoso de ayudar a la economía familiar, en 1917 aceptó un trabajo como profesor de francés en el colegio Eton. Allí compaginaba las clases con la escritura.
Entre sus estudiantes había un especialmente brillante, Eric Blair. Años más tarde, Eric Blair es George Orwell, que se volcaría también en la escritura, usando ese seudónimo. En 1932, Huxley publicó una novela de ciencia ficción, Un mundo feliz. El libro es una distopía tan irónica como oscura. Aldous imagina un mundo futuro en que las personas concebidas in vitro viven aparentemente felices. Cada uno acepta la casta que se le asigna sin rechazar. No hay pobreza ni enfermedades y reina la liberación sexual. Pero para llegar a ese punto se han tenido que eliminar gran parte de las cualidades que definen al ser humano. El amor, la diversidad, la cultura. El libro fue un éxito y una gran influencia para su alumno Eric Blair, George Orwell. Aldous posteriormente se mudó a California, donde trabajó como guionista en películas como Jane Eyre o Madame Curie. Bueno, la vida de Aldous fue muy interesante y muy prolífica también, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Sí, es muy interesante que Aldous Huxley, el escritor de la otra gran distopía, Un mundo feliz, pues fuera el maestro de Orwell. Y nos decía un lector que también es curioso cómo ambas distopías se diferencian en que se diferencian en muchas cosas, pero esencialmente en que en la de Huxley presenta una sociedad dominada gracias al placer, mientras que la de Orwell presenta una sociedad dominada gracias al miedo y al odio. Quizá la de Orwell más realista, ¿no? O más paralela a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, que era interesante pues que el placer fuera también un medio de dominación. Ahora bien, ¿cómo es ese placer? Lo acabas de decir, ¿no? Suprimiendo pues el amor, la diversidad. O sea, en realidad no es tanto un placer como un estar, ¿no? En suspensión tranquila. Sí. Pero bueno, tampoco es que sea tan placentero, ¿no? Es como de estar dormido. Sí. Entonces, bueno, pues ahí queda. No sé si alguien del chat se ha leído Un mundo feliz y nos quiere hacer algún comentario al respecto, pero bueno, pues nos parecía interesante. Luego queríamos, en 1984, y Rebecca Solnit no lo trata de la misma manera, pero también dedica en algunos pasajes partes a reflexionar sobre la etimología de algunas palabras, por ejemplo, el mismo nombre de George Orwell y por qué se lo pone, o esto que he contado de la palabra gentil, de dónde viene, ¿no? La etimología, los orígenes. Pues hay una parte, ¿no?, de todas estas críticas, estas teorías críticas de las ciencias sociales, que piensa y reflexiona sobre cómo se utiliza el lenguaje y cómo mediante el lenguaje pues se pueden, de manera muy sutil, conseguir, o no tan sutil, conseguir ciertas cosas. Esto está ahora mismo de enorme actualidad. Entonces, bueno, teníamos las dos hemos pensado aspectos que comentar al respecto del uso del lenguaje. Entonces, cuenta tú alguno y yo voy contando también. Bueno, pues yo tengo apuntado que en el libro indica que en el ensayo que había escrito Orwell, La política y la lengua inglesa, en 1946 indica: si el pensamiento corrompe la lengua, también la lengua puede corromper el pensamiento. Y de hecho, en el libro 1984, las autoridades van limitando el inglés hasta convertirlo en nueva lengua. Uh-huh. Y bueno, y luego, por ejemplo, el 16 de febrero de este año, en el programa de Pepa Fernández que hace los domingos, pues con Pedro Piqueras estuvieron hablando de 1984 y hablaban de varios eslóganes que salen en el libro, como por ejemplo, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Entonces, ahora hay personas que presumen de la ignorancia y rechazando la ciencia. En fin, estas palabras estamos viendo que estos eslóganes que parecen pues tan locos, pues resulta que pues eso, que las palabras tienen diferentes significados para
para diferentes grupos. Y como a mí me parece también pues interesante y más relevante de lo que puede suponer en primera instancia, como el lenguaje, la capacidad de nombrar las cosas o de contar tú la historia, de ser tú la voz que cuenta, pues te da un poder que es enorme. Por eso es tan grave que Trump cambie el nombre de Golfo de México a Golfo de América y Google obedezca. Porque, bueno, pues no es un cambio de nombre, no es solo un cambio de nombre. Por eso también me parece muy interesante y muy representativo que George Orwell no sea el verdadero nombre de... Bueno, el verdadero, ¿qué es verdadero? El nombre que sus padres le pusieron y el apellido que, bueno, pues que arrastra, entre comillas, de esa familia sustentada en el opio, en las plantaciones de azúcar. Pues el hecho de que Orwell eligiera un seudónimo o que eligiera otro nombre para sí mismo, creo que también es un acto pues que va muy acorde con su forma de pensar, ¿no? El nombre pues que se pone él, no el nombre que le habían puesto, que le venía impuesto. También es incluso aplicar la teoría crítica a uno mismo, a cómo uno se llama y ha llamado siempre a las cosas, porque a lo mejor las cosas no tienen por qué llamarse así, a lo mejor las cosas antes se llamaban de otra manera o podrían llamarse de una forma nueva que nadie ha pensado. Esto también pasaba con Leningrado, Stalingrado. Las ciudades en Rusia también han ido asociadas, bueno, pues a totalitarismos varios. Entonces, bueno, pues que Trump ahora siga haciendo este abuso, ¿no? del lenguaje, pues sí. Es terrible. En la página web de la Casa Blanca antes se podía elegir, o sea, había la opción del español para acceder a la información. Ahora todo eso ha desaparecido. Solo puedes acceder y tener la información en inglés. Y bueno, también ha declarado oficial el inglés, que por lo visto el inglés pues era el idioma mayoritario que se hablaba en Estados Unidos, pero no tenía la consideración de oficial. Pero Trump lo ha adoptado eso, que el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos. Uh-huh. Luego teníamos, bueno, ayer justo como por el Día de la Mujer estuve hablando con otros lectores que me contaban que la carrera de informática ahora es ingeniería informática, pero hubo una época en la que no era ingeniería, no se llamaba así, era simplemente, esto es una cuestión simplemente de nombrar. No se llamaba ingeniería informática, se llamaba, yo no sé si era diplomatura o licenciatura informática. Bueno, pues el año que cambiaron y pasó a denominarse ingeniería informática, por lo visto la matrícula de mujeres como que descendió, como sabes que no es algo que, ¡ay, qué coincidencia! No. Es que el nombre vino acompañado de un descenso en la matrícula de mujeres significativo. Simplemente cambiar de llamarlo licenciatura o diplomatura a ingeniería. Mira, nos dice Senencamba que era licenciatura. Pues licenciadas en informática había más que ingenieras. Que posteriormente luego ingenieras. Sí, y simplemente es un cambio de nombre. Porque claro, parece que la ingeniería tristemente es algo más afín o apropiado para los hombres todavía. Entonces, bueno, así como muestra de por qué, bueno, pues es tan necesario esta revisión crítica en este caso, desde un origen feminista o de una orientación feminista, pero utilizando el lenguaje también como una manera de poder y de influir. Sí, la importancia del lenguaje en la formación de nuestros pensamientos y opiniones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era otra cosa que queríamos contar. Yo para cerrar ahora, bueno, mi madre había seleccionado una cosa muy interesante que ahora nos cuenta, pero yo quería decir una última cosa de esto del lenguaje, que es, voy a leer una parte de Las rosas de Orwell, de Rebeca, y ahora explico, ¿vale? Esto me lo contó un lector.
A ver, en Las Rosas de Orwell dice Orwell, el lenguaje político, o sea, lo dice Orwell dentro, y Rebecca Solnit lo cita, ¿no? El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen a verdad y los asesinatos parezcan algo respetable, para dar aspecto de solidez a lo que es puro humo. Entonces, al hilo de esta reflexión, pues, bueno, hay una filósofa llamada María José Callejo, que tenía un artículo en el que, bueno, pues un poco viene a contar, pues, supongo que es el peligro, a ver si lo cuento bien, porque esto es complejo. Bueno, el peligro de, claro, parece que siempre queremos evitar que se mate por motivos personales, por causas subjetivas, por sentimientos, por odio, ¿no? Tener algo personal contra alguien es algo terrible. Pero claro, cuidado cuando el lenguaje político lo que hace es que convierte en las causas para matar a alguien, las convierte en algo objetivo. ¿Me explico? O sea, si no tienes nada personal contra las gentes a las que estás matando, pero consideras que es justo y necesario acabar con ellas, están perdidas, porque contra lo objetivo o contra lo que se ampara bajo el término de la justicia, no se puede, parece que no se puede luchar. No sé si me explico. ¿Tiene sentido lo que digo, mamá? Es complejo. O sea, ella dice, cuando no se mata por odio ni por nada personal o subjetivo, sino que se mata a alguien por lo que representa, esa muerte se considera un modo pertinente de luchar contra eso. Algo necesario, algo incluso justo. Entonces, ¿no? En paralelo, ¿no? Lo malo es que no haya nada impersonal, es decir, objetivo a favor del matado, del asesinado. Yeah. Quiero decir, esto como a modo de reflexión también sobre cómo pues se puede amparar en el discurso objetivo una guerra es muy peligroso, porque entonces esa gente está perdida. Si es necesario si es necesario lanzar la bomba atómica y matar a un montón de civiles, porque así vamos a terminar con la guerra antes, pues no es que se tenga nada personal contra los pobladores de Hiroshima, pero su muerte es, bueno, una justa y necesaria condición para que esta guerra termine. Entonces es difícil de ir contra eso, contra esas causas, contra esos motivos, entre comillas, objetivos. Sí. ¿Me explico? ¿Se ha entendido mejor ahora? Entonces, bueno, estos son cosas, reflexiones que lanzamos para que cada uno las recoja y, bueno, y que las paladee. Y luego mi madre había también reflexionado sobre, bueno, palabras que se forman, ¿no? Que se crean gracias a estos escritores. La influencia que han tenido determinados escritores en la creación de palabras, en este caso objetivos, que quieren decir, bueno, pues una serie, según el escritor, pues tienen un significado. Por ejemplo, orwelliano se utiliza a menudo para decir autoritario, dantesco para quererse referir a algo que es espantoso o que impresiona por su carácter terrible, kafkiano, pues da una sensación de que algo no está bien, de culpas, acusaciones incomprensibles que no van a ninguna parte. Entonces, ahora son palabras que usamos en nuestro día a día para referirnos pues, a este tipo de significados. Han traspasado al escritor y nos referimos a... Y forman parte de nuestro vocabulario. Del vocabulario. A mí me llama la atención también, claro, me pregunto si alguna vez llegará a olvidarse que ciertas palabras proceden del nombre de alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, las dalias, las flores, esto se nos cuenta en el libro, que la dalia viene de un señor sueco que se llamaba no sé qué, Dal,
y de Dal, de tu apellido, pues el nombre de una flor. Y yo, claro, yo no sabía que Dalia tenía nada que ver con un tipo. De hecho, claro, ahí de nuevo el poder del nombre, ¿no? Como pues la Dalia, lo que todos conocemos con Dalia, pues al final es un nombre que se ha terminado imponiendo por un tipo sueco, cuando la Dalia ni es oriunda de Suecia ni tiene nada que ver con ellos, más allá del poder que tenía este señor, sino que procede de algún sitio de México, ¿no? Me parece que era, bueno, del México, de lo que ahora es México. Nos dices en Encamba que en 1984 el Ministerio de la Verdad se ocupa precisamente de la mentira, que es algo también muy actual en las redes sociales. Sí, es como se está utilizando las mentiras, los bulos o las verdades a medias, que es una forma muy efectiva de colarte una mentira en medio de dos verdades, para, bueno, pues sembrar la confusión, la desinformación, la polarización de las ideologías, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, que el lenguaje nos parece algo, claro, que con lo que nombramos el mundo. Entonces, bueno, pues hay que reflexionar mucho sobre cómo estamos eligiendo las palabras para nombrar. En uno de los ensayos que escribió Orwell, que se llamó La destrucción de la literatura, indica que el poder total es tener poder sobre la verdad, los hechos y la historia, y extenderlo a los sueños, los pensamientos y las emociones. Desde el punto de vista totalitario, la historia es algo que se crea y no algo que se estudia. Uh-huh. Claro, también por eso, incluso a la hora de, no sé, estoy pensando, a la hora de, incluso de montar una exposición en un museo, el orden en el que presentas las obras de arte, qué hilo conductor, con qué hilo conductor las unes, pues todo eso tiene consecuencias. Es una manera al final de narrar que, bueno, pues que influye en quienes están allí consumiéndolo. Entonces, no digo que no haya que hacerlo, porque es que hay que narrar, es necesario narrarnos. Pero, bueno, hay que ser consciente de que la narración es un recurso y que, bueno, que no es muchas veces inocente. Simplemente la conciencia, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué más? A mí me gustaba también mucho una reflexión, una cita que aparece más bien al principio del libro, que dice, Rebecca Solnit dice que si la palabra guerra tiene un antónimo, quizás sea jardines. Eso me gustó mucho, ¿no? Como el jardín, como un lugar, bueno, pues como la paz, jardín igual a paz, porque para que un jardín exista, pues no puede haber aniquilación, que es lo que implica la guerra. En un jardín, pues en principio parece que hay más silencio. Como pues el leitmotiv del libro, como alguien planta, porque algo que se planta no te va a dar los frutos inmediatamente, que es lo que ahora estamos con las redes sociales y la inmediatez más acostumbrados, ¿no? A quiero algo y lo quiero ya. Quiero algo, me meto en Amazon, hago un clic y mañana me llega. Y si pago más, me llega incluso esta tarde. Entonces, bueno, pues todo esto asociado a los jardines, a la idea de cultivar, de cuidar, me parecía muy bonito. Hace poco estuve en la residencia de estudiantes y nos mostraron con orgullo unas adelfas que están allí y que plantó Juan Ramón Jiménez, o sea que esto de plantar plantas es algo que se estilaba entre los autores de principios del siglo XX. No sé, las adelfas de Juan Ramón Jiménez, si queréis ir a verlas, están allí vivas en la residencia de estudiantes. ¿Y los rosales de Orwell qué nos queda? Sí, queda, pues la autora Rebecca Solnit pues se trasladó a uno de Wallington, la casa que alquiló, y allí preparó un jardín, y de los rosales y de los frutales que plantó, pues todavía quedaban 2 rosales. Y luego, en cuanto a lo de los jardines y este antónimo de guerra, que me gustó mucho, tenías una cosa de lo que era el baño de bosque. Sí, me parecía bonito. Al leer el libro me he acordado de lo que llaman baño de bosque, que yo creo que esto se ha hecho en Japón
de siempre, viene de Japón, que es sumergirse en los bosques o en la naturaleza y conectar con el entorno usando todos los sentidos. Sí, muy bien. Más cosas que tenemos por aquí y que nos ha dado este libro. Bueno, si alguien del chat nos quiere poner algún comentario porque nosotras es imposible contar todo lo que este libro nos ha traído a la vida, todos los pétalos, es muy complicado. Entonces, si alguien nos quiere ofrecer algún pétalo, le invitamos, que es el momento. Alguien del chat. Nosotros vamos a seguir deshojando. Tenemos una parte que es mi favorita, es en la parte central del libro, que se titula Pan y Rosas, pero yo solo quiero dejar para el final. Entonces, antes de llegar a Pan y Rosas, no sé si tú tienes alguna cosa más. No, vale, bien. Bueno, es que todo lo que tenemos una parte grande sobre Pan y Rosas. Un poco para ir introduciéndonos en esto y retomando el hilo conductor de, bueno, pues del lenguaje, de los totalitarismos y de lo que está pasando ahora mismo, Rebecca Solnit, a la que han entrevistado con motivo de, bueno, pues del Día de la Mujer, porque ella es una activista, entre otras cosas, se hizo muy famosa con un libro que se titula Los hombres me explican cosas, porque en el que cuenta pues que ella estaba en una reunión y se le acercó un hombre y le empezó a explicar un libro. Y el libro es que lo había escrito ella. Entonces, bueno, pues no es que ella acuñe el término mansplaining, pero bueno, a partir de ahí, esto de que un hombre con una actitud paternalista se te acerque a explicarte cosas que tú ya conoces, bueno, pues, en fin, como que no se acuña ahí el término, pero sí que la situación es muy representativa, ¿no? Y bueno, pues la han entrevistado con motivo, la entrevista me la ha hecho llegar otro lector, y así que muchas gracias. Y ella en esa entrevista, aunque bueno, lo ha hecho más gente, y con esto estaba muy relacionado el otro libro que propusimos para el mes, que no salió, el de Byung-Chul Han, ella diferenciaba entre el optimismo y la esperanza, un poco abogando por la esperanza. Yo creo muy necesaria en este momento. El optimismo, decía ella, es bueno, una sensación de que todo irá bien. Y bueno, pues ya está. Pero la esperanza es más activa o genera mayor actuación en quien la posee, porque, bueno, tener esperanza significa que ves que hay opciones, que puede haber cosas. Pero claro, que puede. Entonces, requiere también una acción, ¿no? Requiere mayor acción que el optimismo, quizá. Requiere algo por tu parte, más que el optimismo, que simplemente, bueno, es un sentimiento muy agradable que te acompaña. Y bueno, pues yo estuve en una charla organizada por Más Madrid sobre los tecnofascismos y yo creo que la idea que defendía Rita Maestre al respecto pues de todo lo que está pasando con Trump y con los señores que dominan las grandes empresas tecnológicas que todos utilizamos y que, bueno, pues que en principio vamos a seguir utilizando porque estamos muy, no sé si en deuda no es la palabra, muy dependientes. Sí, dependientes. De ellas, pues que no podía cundir el desánimo, que tenía que haber esperanza, porque la esperanza, el desánimo genera inacción y la esperanza genera acción. Entonces, pues es necesaria. Es necesario no caer en el desánimo ante todo lo que está pasando con Trump, con Elon Musk, con Jeff Bezos, con Mark Zuckerberg, Zuckerberg, el de Meta. Entonces, bueno, pues ¿dónde entran las rosas? Pues en esta alegría, en este ánimo tan necesario que nos debería acompañar. Y así es como enlazamos con la parte central yo creo, del ensayo, que es Pan y Rosas. ¿Nos quieres contar tú? Yo tengo un montón de cosas apuntadas, pero creo que estoy hablando mucho. Bueno, pues yo sobre esto he apuntado que el ser humano, además de sobrevivir, necesita la belleza. Y por ejemplo, en medio de los bombardeos que sufrió Londres,
Orwell habla de los brotes que van saliendo de diferentes árboles y plantas. Y hubo una persona que se lo criticó, pero la opción es que disfrutar de la naturaleza supone una regeneración de la energía frente a la destrucción. Y luego, pues que el lema Pan y Rosas es un lema de reivindicación de las sufragistas y las feministas, indicando la complejidad y la necesidad de los seres humanos no solo a la supervivencia, sino a disfrutar del bienestar físico, de la naturaleza, de las artes. Bueno, pues que los seres humanos somos muy complejos y necesitamos eso, no solo sobrevivir. Uh-huh. Yo esto sin haber, mi madre hizo los deberes mucho antes que yo y me envió ya todas sus ideas y estaba deseosa de hablarlas y yo no las quería leer para no verme ya sesgada. Entonces yo, sin haber leído todavía las notas de mi madre, pues seleccioné también el fragmento de las sufragistas. Lo voy a leer, este fragmento que ha dicho mi madre. Dijo Helen Todd, que era fue una mujer que luchó por el derecho a voto de las mujeres en Norteamérica y era sufragista ella, ¿no? Dijo: los votos de las mujeres están destinados a contribuir a que se avance hacia la época en que el pan de la vida, que es un hogar, cobijo y seguridad, y las rosas de la vida, la música, la educación, la naturaleza y los libros, sean el patrimonio de todos los niños nacidos en el país, en cuyo gobierno la mujer tenga voz. El día en que eso sí, que el pan, perdón, es que esto se me hacía muy largo. El pan debe alimentar, aquí acaba la cita de Helen Todd, y bueno, pues viene a decir que el pan alimenta el cuerpo, que evidentemente es como la base de la pirámide. Pero las rosas también son muy necesarias porque alimentan pues la imaginación, los sentidos, la identidad de cada uno. Todo esto que estamos diciendo, pues de la consciencia, ha dicho mi madre, ser consciente, pues sin rosas uno no es consciente. Muchas veces. Necesitas las rosas para tener ese espacio de pensar, de disfrutar, de tener un pensamiento más libre, porque si no, no eres libre. Creo que en otro libro que leímos en este podcast, Una educación, la escritora Tara Westover cuenta cómo hasta que no tiene solucionado, solucionado no del todo, pero hasta que no tiene allanado un poco el camino económico, es que ella no puede pensar, porque está permanentemente preocupada por cómo va a salir adelante económicamente. Entonces, por supuesto, el pan es necesario, pero para pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es, dice luego otra feminista, es el derecho a vivir, no solamente a existir, ¿no? Y al hilo de esto que decía, pues Orwell, que habló de las rosas y se lo criticaron porque, pues parece que sí que hay como una conciencia de que los placeres o la alegría, pues es algo burgués. Y que entonces, pues mientras tienes a un montón de gente sufriendo, pues cómo vas a estar tú disfrutando de las rosas, ¿no? Pero lo que reivindica Orwell, y no solo Orwell, sino yo creo Rebecca Solnit con el libro, es que precisamente las rosas también es lucha, no es aburguesamiento. Que esa alegría, esa esperanza, ese buen ánimo es lucha y es necesario para poder hacer frente, pues eso, a los totalitarismos, a la situación que había y que hay. Entonces, voy a leer cuando una canción que cantaban los estadounidenses obreros cuando estaban peleando por la jornada de 8 horas. Bueno, la cita Rebecca Solnit un poco como otro ejemplo de defender esto. Decía la canción: nos proponemos reformar las cosas, estamos hartos de esforzarnos para nada, con apenas lo justo para vivir y jamás una hora al pensamiento dedicada. Queremos el sol sentir y queremos las flores oler. O sea, es necesario el ocio y el tiempo libre y el disfrute
para tener un juicio crítico y una conciencia, ¿no? Y hacer frente a los totalitarismos. Esta es mi conclusión y la de Rebecca Solnit. No sé, mamá, ¿cuál es la tuya? Sí, también. Nos viene a decir que Orwell pues fue un visionario en relación a decir el peligro del totalitarismo y de la propaganda. Sí, pero más que eso, yo creo que es que no lo decía solo Orwell, es que esta idea de que hay que tener tiempo libre, o sea, los filósofos, ya Sócrates decía que, bueno, pues que hay que pasear. Sí. Hay que pasear para poder pensar, porque si no, no puedes pensar, si no estás solamente preocupado por producir y trabajar y alimentarte, que desde luego no es poca cosa. Pero si queremos, bueno, pues si queremos tener esperanza, pues las rosas son indispensables. No es que sea no es un elemento decorativo, es una necesidad. La alegría, la imaginación, esas cosas. La naturaleza, sí. Sí. También yo creo que bueno, es que por ejemplo, el otro día escuchaba también en un programa del orden mundial que sobre la cohabitación en Francia, cómo pues hay un primer ministro y un presidente de la República de partidos diferentes, y una de las cosas que habían salido adelante en este régimen de cohabitación en Francia era la jornada laboral de 35 horas. De 35 horas en Francia, hace ya años, ¿eh? Y aquí todavía se está peleando por una jornada laboral, ¿no? Que no son 35 horas. No, son 37,5. Quiero decir que Francia hace años ya está por 35. Y, entre otras cosas, ¿para qué es necesaria una jornada laboral de menos horas? Pues para las rosas. Sí, para disfrutar de las rosas. Para disfrutar de las rosas, pero no entendido como disfrutar de la vida y evadirse. No, sino al revés, como disfrutar de la vida y así tener el ánimo de, pues si alguien pasa un bulo, pues con muy buen ánimo y muy buena disposición, no desde el odio, sino desde la conciencia, decirle, oye, mira, creo que no es así. Para ser ciudadanos conscientes. Uh-huh. Y mejor dispuestos para ayudar a los demás también. También. Lo que pasa que también hay que ser, bueno, pues que no todo el mundo quiere escuchar determinadas formas, aunque se lo digas de una forma pues muy, muy correcta pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo sí, hay que intentarlo siempre. No todo el mundo está dispuesto a escucharlo, pero cuanta más gente de los que a lo mejor sí que lo escuchan, lo escuche, porque se lo digas. Sí, por lo menos que les sirva para reflexionar. Por lo menos reflexionar con una persona que no piensa igual y decir, mira, esto no lo veo por esto y por esto. Sí, eso, porque el diálogo, los matices, la negociación son importantes. También al hilo de esto, y lo relaciono con que Orwell, claro, un poco como, no se queja, pero de manera indirecta sí se queja, ¿no? De que, jolín, él habla de que está cultivando de las rosas y se lo critican. Porque es que parece que o eres A o eres B. Sí. No hay matización. No puedes estar cultivando rosas y ser una persona comprometida. Hombre, pues es que es una cosa, el ser humano es una cosa más compleja que o cultivo rosas o estoy en la lucha. No sé. Entonces, otro filósofo que se llama José Luis, creo que es el nombre, bueno, Villacañas, al hilo de la reunión que hubo en Arabia Saudita de estos señores pues totalitarios que pretenden decidir el destino de, bueno, pues de Gaza en estos momentos, contaba cómo, claro, esto nos parece a todos terrible, y él decía que encontraba algo positivo en todo esto, que era que hubiera habido una reunión, que parece una cosa muy pequeña. Yo cuando lo escuché no lo entendí, pero después de leer el libro de Las rosas de Orwell y después de leer, pues bueno, todas estas, yo creo que varias veces se aboga pues porque las cosas no son o blancas o negras, sino que hay matices y hay que reflexionar, pues entendí, creo, si lo he entendido bien a este hombre, pues que
que por lo menos si esta gente se ha reunido, pues por lo menos han tenido que negociar, aunque la conclusión del debate sea nefasta y aunque quizás no tuvieran que ser ellos los agentes que estén debatiendo, pero por lo menos todavía hay debate, por lo menos todavía hay una conversación de una persona contra otra y bueno, y toda conversación de más de un cerebro requiere matizaciones. Este hombre yo creo que lo decía un poco también al hilo de la inteligencia artificial. Si un algoritmo decide, no hay matización, no hay debate, no hay negociaciones. Entonces, bueno, mientras haya negociaciones, pues todavía... Sí, es mucho más plástico. Puede eso, introducirse en matizaciones unas personas con otras y no ser algo tan rígido y tan... Y tan A o B. Sí. Tan... Como puede ser algo que decide una inteligencia artificial. Y yo creo que en Las Rosas es un ejemplo muy bueno y yo creo que Rebecca Solnit lo consigue. Además lo hace sin aleccionar, sin darte lo mascadito, ¿no? Que está muy bien. Te trata como una persona inteligente para que tú extraigas, te da muchas pistas, pero bueno, a mí me parece que esa polisemia de la rosa pues es también, ¿no? Es también una enseñanza del libro, que bueno, pues que hay que matizar, hay que estar a disgusto, incómodo con algunas verdades, como es que las rosas que tú regalas en el Día de la Madre se hayan producido en condiciones de explotación, porque es necesario eso para reflexionar, para cambiar, pero también la rosa tiene otros elementos muy positivos de alegría, de esperanza, de animarte. De la belleza. Entonces, bueno, me he vuelto loca con los norteamericanos y la canción de Pan y Rosas y me he olvidado de esto, pero ya está. No sé, yo no tengo mucho más que decir. A mí me parece que este libro es de rabiosa actualidad. Sí. Yo no paro de oír hablar del libro. ¿Cómo conociste el libro? Uy, no lo recuerdo, es que fue hace muchísimos años. ¿Cómo lo años, descubriste? Elena. Hace muchísimos años. No, el de Rebecca Solnit. Claro, el de Rebecca Solnit, el que hemos leído. Pues tampoco lo recuerdo, este es muy actual. Estaba pensando en 1984. No sé, tal vez porque Orwell sí que de un tiempo a esta parte se está hablando mucho de 1984, que fue clarividente y tal. Y a lo mejor, pues leyendo algún artículo salió el libro de Rebecca Solnit, pero ya en nombre de Las Rosas de Orwell me pareció muy atractivo. Ya dije, aquí hay algo diferente, sí, porque habla de eso, de rosas. Sí. Me llamó mucho la atención el título. Y luego leí una pequeña, sinopsis del libro y dije, pues tiene que estar bien. Me parecía muy interesante. Bueno, pues muy bien. Pues gracias por la recomendación. Mi madre llevaba diciéndome que leyésemos este libro para el podcast desde hace meses. Sí, una gran descubridora, un gran descubrimiento. Y voy a acabar releyendo el final del libro, ¿no? El logro de Orwell, el gran logro por el que se le conoce, por el que es más famoso, que es haber escrito en 1984 por el paralelismo y la certera descripción de la amenaza del totalitarismo. Pero ese logro, cito, es más rico y profundo gracias a los compromisos y al idealismo que lo propiciaron, a lo que Orwell apreciaba y deseaba, a su valoración del deseo en sí, del placer y la alegría, y al hecho de que reconociera que esos sentimientos podían ser fuerzas de oposición al Estado autoritario y a sus desalentadoras intromisiones. La obra que él realizó es ahora tarea de todos nosotros. Siempre lo ha sido. Bueno, y con esto pues nos vamos. Estad atentos a las redes sociales porque ya hay libro nuevo para marzo. Hala, adiós mamá, muchas gracias. Adiós, gracias a ti y por hacerme caso y leer el libro. Bueno, pues nada, muy buen mes para todos. Gracias a la gente del chat y gracias también a todos los lectores y lectoras que nos enriquecen con sus aportaciones. Adiós. Adiós. Besos.